Mis amigos de las redes sociales, pues hoy es domingo, día de compartir palabra y bueno, vamos a continuar con esta serie en el Evangelio de San Marcos. Recuerden que estamos estudiando el Evangelio de San Marcos, el que se escribe, el primero que se escribe, por lo tanto el más histórico y el más apegado a la realidad. Vamos a leer Jesús camina sobre el agua. Hay un detalle aquí muy interesante, muy importante, que vamos a dilucidar, y es un comentario. El comentario viene en el 51, 651, pero vamos a leer el pasaje completo para luego analizarlo. Fíjense bien. Dice, es el 6 del 45 en adelante, Jesús camina sobre el mar. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran al lago antes que él en dirección a Bethsaida, mientras él despedía a la gente. Y cuando lo hubo despedido, se fue al cerro a orar. Al llegar la noche, la barca estaba en medio del lago. Jesús, que se había quedado solo en tierra, vio que remaban con dificultad, porque tenían el viento en contra. A la madrugada fue Jesús hacia ellos caminando sobre el agua, pero hizo como que iba a pasar de largo. Cuando le vieron andar sobre el agua, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo vieron y se asustaron, pero enseguida él les habló diciéndoles, tengan valor, soy yo, no tengan miedo. Subió a la barca y se calmó el viento, y ellos se quedaron muy asombrados, porque no habían entendido el milagro de los panes, pues tenían el entendimiento oscurecido. Fíjense qué tremendo, ¿no? Este es el comentario. Es un comentario. Fíjense cómo el milagro natural, de esos milagros catalogados como sobrenaturales, ¿verdad? Llega en el momento que se termina el relato, y luego Marcos mete este comentario. Subió a la barca y se calmó el viento, ¿no? Porque no habían entendido el milagro de los panes, pues tenían el entendimiento oscurecido. O sea, no habían entendido el milagro que se narra anterior. Y esto, fíjense, es bien interesante, porque este milagro, el de la Jesús camina sobre el mar, viene antecedido de la multiplicación de los panes. Entonces, en la iglesia primitiva se leía este pasaje, se leía al unísono. O sea, se leía la multiplicación de los panes, se empezaba y se terminaba con Jesús camina sobre el mar. Y bueno, la pregunta es obligada, ¿verdad? ¿Puede Jesús caminar sobre el mar? Bueno, pues ahora nosotros difícilmente, ¿verdad? Los cristianos del siglo XXI, pues vamos a creer eso, ¿verdad? Y pues vemos ya de antemano, ¿verdad?, que aquí hay algo que no es histórico, ¿verdad? Es algo como, vamos a decir que es como un tipo de revelación, ¿no?, divina, una epifanía, vaya, una epifanía, la que muestra el evangelista Marcos. Pero, ¿qué enseña? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer nosotros, a dilucidar. El mar. ¿Qué significaba el mar para los judíos? Ya lo hemos dicho con antelación, el mar significaba el caos, el mar significaba el miedo, le llamaban el dragón, el leviatán, le llamaban, había historias que salía el dragón o el leviatán y se comían las embarcaciones, y bueno, era un terror terrible que los judíos experimentaban con el mar. Por eso acuérdense que los judíos no estaban en la zona costera, ellos no eran navegantes, por eso le tenían un miedo atroz al mar. Y ya en el Antiguo Testamento, vienen varios pasajes bíblicos donde el único que puede caminar sobre el mar es Dios. Tremendo, ¿verdad? Ahí en el libro de Habacuc viene cómo Dios camina sobre el mar. En el Salmo 70, 17 también viene cómo el Señor camina sobre el mar. Y así, hay otros pasajes, como por ejemplo Elías, ahí en la Primera de Reyes, cómo le abre el río para que pase. Eliseo igual, y así. El único que podía hacer ese tipo de milagros o de hechos de ese tipo era Dios, y el judío lo sabía perfectamente bien. Por eso cuando ven a Jesús caminando sobre el mar, se quedan asustados, atónitos, y por eso gritan, porque están ante la revelación de algo divino, algo que era imposible, ¿no? Caminando sobre el mar, el maestro, y sobre todo la forma en que Jesús los aborda. Ánimo, no teman, soy yo, parodiando, perifraseando al Éxodo 3:16, yo soy el que soy. Era Dios, por eso el estupefacto, entonces, el asombro. Entonces, fíjense qué tremendo, ¿no? Este, este milagro se clasifica así como epifanía porque es un milagro que hace Jesús, pero no es un milagro asistencial, porque ¿quién pide ayuda? Nadie. ¿Quién está en problemas? Nadie. Están teniendo problemas para remar,
natural, ¿verdad? Están en el mar, tienen problemas para remar, pero no están pidiendo auxilio, no se están ahogando, no están naufragando como en el otro milagro de la Jesús calma la tempestad. Ahí sí es de noche, el viento en contra, está todo, ahí están pereciendo, pueden perecer, tienen el peligro de perecer. Y siempre los milagros de Jesús todos son en auxilio de algo, en auxilio de alguien. Este no, este no, este simplemente es una epifanía. Pero fíjense, la enseñanza, o sea, es lo más importante, ¿no? La enseñanza, ¿quién cierra este comentario? Bueno, lo antecede la multiplicación de los panes. La multiplicación de los panes, la iglesia primitiva siempre había creído, y lo cree, por supuesto, en ese tiempo se creía, y nosotros lo seguimos ahora fomentando, que esa multiplicación de los panes no es otra cosa que la Eucaristía que nosotros ahora, el día de hoy, se celebra en las iglesias, y que, pues, los que somos católicos, pues vamos y comemos de ese pan divino, ¿verdad? Entonces, eso era lo que la multiplicación de los panes significaba para la iglesia primitiva. Entonces, cuando pasa este milagro, dice, porque no habían entendido el milagro de los panes, pues tenían el entendimiento cerrado. Entonces, Marcos le pega este milagro donde Jesús se aparece a esta iglesia que estaba naufragando, a esta iglesia que después de haber comulgado, después de haber comido los panes sagrados, el alimento sagrado, se aventuraban a las aventuras, a los problemas, a la problemática diaria, ¿no? Y, y lo cierra de esta manera Marcos, aludiendo que, aunque esté la noche oscura y cerrada, Jesús, el divino maestro, va a llegar a tiempo para salvarlos, para ayudarlos, para auxiliarlos, ¿no? Eso es lo que es la enseñanza el día de hoy. Esta pericopa se enseñaba conjunta. No era solo la multiplicación, ni era solo la camina sobre el mar, no. Era pegada, era una enseñanza junta. Qué interesante, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos dice a nosotros ahora, los cristianos del siglo XXI? Bueno, hay un pensamiento, hay un poema muy bonito, poema de un escritor europeo, que narra cómo un pájaro, un pájaro se puede posar en la rama de un árbol que está desvencijado. La rama está a punto de quebrarse, está ya completamente astillada, y el pájaro llega y se posa sobre la rama y entona un canto precioso. Entonces, ¿cómo es posible que el pájaro, a sabiendas de que la rama se va a quebrar, está a punto de quebrarse, él con una seguridad puede emitir, el trino puede emitir un canto casi perfecto? Y bueno, lo puede hacer porque tiene alas. Así la rama se quiebra y o ruja o cruja o lo que ustedes quieran y se quiebre, él no caerá porque él tiene alas para volar. Qué interesante, ¿no? Así nosotros, la enseñanza para nosotros los cristianos del día de hoy es que no importa, no importa que estés padeciendo tú la noche más oscura de tu vida, no importa que estés atravesando por un problema cualquiera que sea, un divorcio, una quiebra, un problema familiar, una enfermedad, un problema económico, un problema del que tú quieras, financiero, que estés tú experimentando la noche peor de toda tu vida. No importa, porque siempre tendrás la certeza que el divino maestro aparecerá en un lado cuando más oscuro veas el camino, propiciando que te puedan salir alas para que puedas salir de ese problema. Hasta aquí la enseñanza, nos vemos la semana que entra.